Me siento incómoda. Mi nombre es Sandra Jiménez, yo soy la secretaria académica de la carrera de Sociología. Estamos muy contentos de poder realizar esta presentación del libro que compiló el profesor Gustavo Camayo en el marco de esta clase en la que ustedes regularmente tienen clases, y justo estaba hablando con un grupito de chicas antes de entrar, y el libro, que se llama De Alfonsina Macri, Democracia y Política Social en Argentina, 1983-2019, creo que va a ser, ahora vamos a escuchar a los autores y a las comentaristas, pero creo que va a ser una obra muy significativa para los que trabajamos en políticas sociales, para los que nos convoca esa temática. Le decía a Gustavo, creo que se va a transformar en bibliografía obligatoria de unas cuantas materias. Y quería leer algo en el capítulo 1, Gustavo recupera una frase que cuando la lea van a saber enseguida quién la dijo. Dice: los argentinos hemos aprendido a la luz de las trágicas experiencias de los años recientes que la democracia es un valor aún más alto que el de la mera forma de legitimidad de poder, porque con la democracia no solo se vota, sino que también se come, se educa y se cura. Gustavo recupera esta afirmación del presidente Alfonsín, que dijera en 1983 frente a la Asamblea Legislativa, y Gustavo recupera esta afirmación tan potente del expresidente para examinar de algún modo de qué manera las distintas dirigencias políticas que se sucedieron desde 1983 hasta 2019 inclusive, dieron respuesta de algún modo a la cuestión social en Argentina. Así que en la obra se van a encontrar con un conjunto de aportes de distintos autores que problematizan, digamos, las políticas sociales, algunas temáticas en particular, como la cuestión alimentaria, los programas de transferencia condicionada, la educación superior, salud, etcétera. Digamos, creo que realmente estamos frente a un trabajo muy riguroso, muy fundamentado, y que además tiene una perspectiva comparada de largo plazo que venía faltando, creo. Me parece que los últimos aportes en ese sentido son de la década del 90 de Estela Grassi, quizás no, sin una perspectiva de tantos de un análisis así de largo plazo. Así que, bueno, sin más prolegómenos, los voy a dejar con Gustavo, que nos va a hablar un poco de la obra en general que tuvo el trabajo de compilar. Gustavo es licenciado en Sociología, especialista en Planificación y Gestión de Políticas Sociales, magíster en Políticas Sociales y doctor en Ciencias Sociales, en todos los casos por la UBA. Es profesor titular de la materia Sociología Política de la carrera de Sociología y profesor adjunto de Teoría Sociológica de la carrera de Ciencia Política aquí de esta misma facultad, y profesor adjunto de la materia Sociología del ciclo básico común de la UBA, y es profesor del doctorado en Ciencias Sociales y de la maestría en Derechos Humanos de la UNLA, y codirector del Grupo de Trabajo Interdisciplinario de Derechos Sociales y Políticas Públicas de la UBA. Gracias, Sandra. Gracias a la carrera de Sociología por la organización de la reunión y, por supuesto, a las queridas comentaristas y coautoras que están presentes. Buenas tardes. Para hacer una breve caracterización general del libro, en el año 89 se editó un libro también por Eudeva que se llamó Estado Democrático y Política Social, que tenía el propósito se había escrito en los años previos, de hacer un balance histórico de del desarrollo de los distintos servicios sociales, básicamente salud, educación, vivienda y el sistema jubilatorio. Hacía un balance de los años previos y planteaba como una agenda de propuestas en relación con los años por venir. Y cumplidos un número importante de años, pareció razonable intentar hacer una nueva construcción de una propuesta de ese tipo. Y de allí nace de alguna manera la idea de este libro. El libro tiene 12 capítulos, 500 páginas más o menos, y analiza a través de sus distintos desarrollos fundamentalmente la evolución del gasto social
el desarrollo del sistema educativo, tanto de educación básica como de educación superior, el sistema de salud, las políticas alimentarias y de nutrición, los 3 sistemas de transferencia de ingresos, es decir, aquellos que se vinculan con la población menor de edad, las asignaciones familiares fundamentalmente, los de la población adulta mayor, es decir, el sistema previsional, y el tramo intermedio, es decir, el tramo de la población en edad de trabajar o económicamente activa, como a usted les guste más, que básicamente es el punto tal vez más controversial de la discusión pública contemporánea, lo que habitualmente se llaman los planes sociales. Analiza el desarrollo de las políticas habitacionales y el sistema o las políticas de cuidado. Y un poco de esa manera podemos construir una cierta lectura de conjunto de lo que podría ser un examen que podríamos llamar casi como de políticas comparadas al interior de un mismo Estado en un periodo histórico. Una de las cosas que me parece relevante resaltar en principio es el hecho de que si uno analiza cada uno de estos sistemas de provisión estatal de servicios públicos de carácter, en el punto de vista del estudio metodológico desde el punto de vista nacional, es primero una extensión notable de cobertura en todo el periodo democrático. Es decir, todos los indicadores que uno quiera establecer tienen coberturas crecientes tomando una punta hacia la otra. Segundo lugar, hay un extraordinario crecimiento del gasto público, del gasto social particularmente. Para tener una idea, incluyendo los últimos años, en el 84 más o menos el 13% del PBI era considerado gasto social. Al final del periodo, incluyendo el año 2021, que es el último que está disponible, no así en el libro, superaba el 30% del PBI, ¿no? Es decir, Argentina tiene un enorme gasto social en términos del PBI, y en el 84 más o menos, y en la actualidad el 66% del gasto es gasto social, el gasto nacional. Entonces, en general, del gasto total, perdón. Entonces, cuando hablamos del problema del Estado y del problema de la acción del Estado, hay una gran necesidad de reflexionar sobre el problema de la política social. Y si uno trata de pensar, en todo caso, cuál es el lugar que ocupa esta reflexión en términos del debate político o inclusive del debate académico, tal vez encontremos un lugar relativamente marginal en el debate. Y en ese sentido, como hemos discutido, sobre todo en el marco de la asignatura que tenemos a cargo, el Estado benefactor, el Estado social, ha sido la gran invención institucional del capitalismo del siglo XX. Entonces yo creo que es importante, en primer lugar, encontrar ese lugar central en la reflexión del punto de vista sociopolítico que tiene el conjunto del sistema de políticas sociales para pensar en el problema del Estado. Y en segundo lugar, en relación con esta enorme expansión en cuanto a prestaciones, en cuanto a gasto y en cuanto, podríamos llamar, a la novedad de nuevas prestaciones incorporadas en el menú, esto convive con una sociedad extraordinariamente empobrecida, con una enorme crisis habitacional, extraordinariamente relevante. Entonces, ahí hay siempre una interrogación respecto de cómo puede ser que Argentina tenga estos datos de gasto, estos datos de expansión de los sistemas, esta inclusive extraordinaria relación respecto de los otros países de la región, como uno de los países como el país que más gasta en términos de gasto social. Sin embargo, esto convive, insisto, con empobrecimiento masivo, una enorme crisis habitacional, la concentración de lo que algunos autores denominan espirales de ventaja en ciertos grupos poblacionales. Y en todo caso, el núcleo que tal vez podríamos identificar rápidamente tiene que ver con el problema del mercado de trabajo, ¿no? Es decir, en la medida en que buena parte de la organización de los sistemas de política social se vinculan con la relación con el mercado formal de trabajo, aquí hay un problema central que es histórico, que tiene una raíz institucional relevante, pero que ordena de alguna manera buena parte del sistema de políticas sociales como en principio en dos grandes grupos, en dos grandes maneras de plantear la protección. Aquellos que se vinculan con el mercado formal de trabajo, un mercado que ha tenido
enormes restricciones para cubrir a la totalidad de la población trabajadora. El último dato que tenemos disponible de la semana pasada es de 5,4 millones de trabajadoras y trabajadores en el sector informal. Y por otro lado, una suerte de gestación de un sistema novedoso que se expandió, sobre todo después de la posconvertibilidad, orientado a resolver de alguna manera la relación con esas poblaciones que crecientemente se encuentran estacionadas en el mercado informal. Entonces, aquí hay un problema estructural importante que nosotros hemos llamado en algunos otros trabajos la brecha de bienestar, donde en definitiva tenemos un Estado social de alguna manera con dos caras, ¿no? Con dos mecanismos, con dos maneras de expresarse institucionalmente. Aquel que por una parte se orienta a las poblaciones que tradicionalmente estuvieron protegidas por estos arreglos institucionales y aquellos que tienen en todo caso una menor dificultad de obtener una consideración razonable en términos de bienestar para una parte importante, creciente y estable de la población. Entonces, lo que nos permite ver, en todo caso, el análisis de cada uno de los capítulos que se vinculan con los sistemas es encontrar cómo estos mecanismos se expresan sobre todo en el sistema previsional, en el sistema de salud, cómo se han ido construyendo algunas soluciones alternativas, sobre todo en el campo de las políticas de asignaciones familiares, con la elaboración y las propuestas de sistemas que se fueron adosando las adyacencias de los sistemas anteriores, es decir, cómo los sistemas de moratoria se han orientado a intentar resolver esta crisis en términos de protecciones desde el punto de vista formal. Y en todo caso, la posibilidad de lectura del libro está asociada en relación con lo que es un aspecto que a nuestro juicio, en términos de la lectura de los distintos capítulos, permite encontrar como una importante estructura de desigualdad orientada en función por la acción del Estado. Entonces, en general uno tiende a ver en ciertos razonamientos como que la acción de los mercados genera desigualdad y la acción del Estado tiende a componerla, y lo que también podemos ver son estos mecanismos en los cuales cierta manera de acción del Estado tiende a reforzar esos mecanismos de desigualdad, y en este caso en nuestro país están, a mi juicio, apareciendo algunos de estos mecanismos. Entonces, la lógica de poder estimar efectivamente la manera en la cual la expansión del Estado social se desplegó en todos estos años tiene esa lectura en cierto modo ambivalente o amarga, donde por un lado encontramos, insisto, una expansión relevante en todos los sistemas y por otro lado un conjunto de elementos que muestran una y otra vez situaciones insatisfactorias. No lo voy a hacer ahora, pero en el capítulo 1 hay una relación entre, por ejemplo, los valores que podemos encontrar a principio del periodo democrático y al final del examen que hacemos, entre las prestaciones que se vinculan para dar un par de datos sueltos, por ejemplo. En el campo de los programas de inmunizaciones obligatorias, en el 84 había 4 vacunas obligatorias, hoy tenemos 16. El caso de la cobertura de la educación a nivel medio, que alcanzaba aproximadamente al 60% y hoy alcanza a más del 100% en términos de tasa bruta, incluyendo la obligatoriedad del acceso a esos niveles, pero en el cual, por ejemplo, siguen apareciendo como unos grandes problemas el hecho de la desigualdad en los aprendizajes y donde estas desigualdades se vinculan centralmente con la dispersión vinculada con el origen social de las familias. Entonces, en definitiva, y con esto termino, y en todo caso después podemos retomar algunas otras cuestiones, lo que tenemos es esta sensación, esta evidencia en la cual la expansión del Estado social se expresa y se puede justificar con evidencia muy robusta, y a la vez el hecho de que existen todavía marcadísimas desigualdades a partir fundamentalmente de una crisis relevante en el marco del funcionamiento de los mercados de trabajo. Bueno, gracias Gustavo. Hay algunos datos que son como muy impresionantes, esos números de cómo estábamos en 1983 y cómo estamos en términos de cobertura en 2019 y
como las brechas de desigualdad existentes aún. Le voy a pasar la palabra a Pilar Arcidiácono, que nos va a contar brevemente algo de lo que trabajó en sus capítulos. Pilar es politóloga, especialista en gestión de políticas sociales, magíster en políticas sociales y doctora en ciencias sociales, en todos los casos por la UBA. Es investigadora adjunta de la carrera de investigador científico y tecnológico CONICET, investigadora permanente del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales Ambrosio Gioja de la Facultad de Derecho y codirectora del Grupo de Trabajo Interdisciplinario Derechos Sociales y Políticas Públicas de la UBA, profesora adjunta regular de la materia Ciencia Política del Ciclo Básico Común y de la materia Sociología Política de aquí, de nuestra carrera de Sociología. Y es docente en diferentes casas de estudio, posgrados. Bueno, también. Bueno, hola a todas y a todos, nos conocemos, así que sin tanta presentación, primero me encanta esta idea de que ya venimos pensando hace tiempo y que hoy la hayamos concretado, de invitar, de abrir la casa, ¿no? Porque todas son profesoras de la casa también, pero digamos la materia, abrir a invitadas. Bueno, además invitadas como Laura, como Adriana, como Claudia, bueno, Sandra misma. Así que un placer enorme compartir el espacio. Y yo pensaba, en realidad, desde ya no contar los capítulos, sino contar algunas inquietudes que tuvimos en los capítulos, o en la hechura, o antes de la hechura con Gustavo. Son 2 capítulos que yo escribí con él, y que tienen que ver con un cruce en lo que después se plasma en la materia, en esta materia, y que hoy justo después continúan en los prácticos, que son varias discusiones sobre el desacople entre mercado de trabajos e ingresos en las familias y políticas sociales, desde un cruce entre la política social o las políticas sociales y la sociología política, que es lo que aquí vemos. Yo efectivamente trabajo con Gustavo 2 capítulos, y los 2 para mí son del campo de lo que llamamos transferencias de ingresos, de una manera muy general, ¿no? Transferencias de ingresos sea a los niños, niñas y adolescentes, o sea, el mundo de las asignaciones familiares. Voy a evitar todo lo más que puedo la jerga de la política social que nos atraviesa, porque es verdad que este es un espacio pensado como para otro campo. Entonces, el mundo de las asignaciones familiares, ¿no? La UH, conocida como la UH, el viejo salario familiar de algunos que habrán cobrado salario familiar, pero también el mundo de las transferencias a las edades activas, es decir, los de 18 a 65 años, es decir, lo que conocemos, Gustavo lo mencionaba recién, en el debate público que circula a través de la idea de planes, programas, etcétera, desde el trabajar en los años 90, pasando por el Jefas y Jefes, con ese gran salto de masividad, el Plan Familias, el Argentina Trabaja, el Hacemos Futuro. Vieron que tiene 80.000 denominaciones diferentes, y esto no es un dato menor. O el salario social complementario, o la hora potencial trabajo, ¿no? Digamos, todo ese universo de programas de intervenciones, muchas del Ministerio de Desarrollo Social, antaño más del Ministerio de Trabajo, pero digamos de esa burocracia de bienestar. Nosotros separamos en los capítulos por un enfoque o una orientación analítica en estos 2 grupos, pero en definitiva estábamos preocupados por relevar de una manera, recuperando series históricas, y creo que eso es algo que recién se comentaba. El valor del libro me parece que tiene que ver con recuperar series históricas en algunos temas, por ejemplo en este, no en todos, entiendo, eso después lo podrán decir el resto, pero digamos que donde es difícil incluso recuperar series históricas, donde la información pública no está tan accesible como para poder hacerlo de manera sencilla, y entonces creo que ahí hay ese valor. Y el otro punto de vista, creo que es central, es que, y vinculado con una de las unidades que nosotros tenemos acá y en la materia, sobre la mirada del Estado, es una mirada situacional sobre el Estado, ¿no? Aquello que el Estado hizo, no sobre lo que el Estado debería hacer, no tiene ese foco, sino tiene una mirada de ver aquello que el Estado argentino en todo caso pudo hacer, supo hacer, después veremos si mejor o peor en todo caso. Y además, en todo caso, creo que lo central que nosotros intentamos trabajar allí en esos capítulos es ver características comunes a lo largo de los periodos, o sea, hacer diferentes cortes. Hay un primer corte que uno podría decir analítico, por etapas, por presidencias. Bueno, sí, es uno, pero también se puede superponer con otros, y creo que es parte de la propuesta analítica, y me parece que esto sirve para pensar la investigación
en materia de política pública en general, que es a veces etapas que trascienden los cortes prototípicos de las gestiones de gobierno, ¿no? Entonces ahí recuperamos en todo caso los cambios entre actores, los matices, los climas de época de ciertas discusiones, pero características comunes también, que en materia de transferencia se ve con fuerza, que hay algunos ejes que son comunes, que no son tan cambiantes en función de los cambios de gestión, que en otros temas sí, digamos, clivajes son mucho más fuertes. Permanentemente creo que la canción de fondo todo el tiempo, y esto ha impregnado también partes del programa de esta materia y va a seguir hoy en el cierre de los prácticos de esta materia, es la preocupación entre ese desacople histórico, que ya es histórico, entre la estructura de bienestar o los arreglos de bienestar y los crecientes problemas de población sin un ingreso estable por parte del mercado de trabajo asalariado, ¿no? Digo, el cambio de esa cartografía de los riesgos sociales en esta materia, digo, voy haciendo el guiño para las profesoras que no saben necesariamente el contenido de esta materia, de esta cátedra de Sociología Política, porque es bien, digamos, diverso el mundo de las cátedras también de Sociología Política en nuestra carrera y en la carrera de Ciencia Política, que también para mí es nuestra, que tiene que ver con la discusión de nueva cuestión social, ¿no? Digamos, básicamente como punto de partida. Los temas que nosotros trabajamos en estos capítulos, yo lo venía anunciando un poco incluso en el encuentro anterior, son, yo creo, de los más controversiales. Son incluso aquellos que entendemos que son como la política social, a pesar de que la política social es un montón de otras cosas, e incluso si lo pensamos en términos del gasto, mucho más significativos que esta parte de la política social, pero evidentemente trascendieron, son temas que en la agenda pública circulan de manera virulenta, ¿no? Son discusiones calientes, son controversias. Yo pedía incluso, no creo que haya cumplido nadie todavía, creo, pero que me manden memes, información que hable del debate público, ¿no? Digamos, de cómo está el debate público en estos temas, de lo cual todo el mundo además tiene obviamente una opinión. En ese caso, yo creo que parte del trabajo del libro y de estos capítulos particularmente que me toca a mí presentar, tiene que ver con brindar algunos insumos para una discusión informada sobre un tema que obviamente hay visiones morales, principios de justicia dando vuelta, disputando sobre qué está bien o qué está mal que la gente cobre, que reciba por parte del Estado y demás. En este sentido, yo diría que las preguntas que nosotros tratamos las preguntas que les hacemos a las políticas en estos capítulos están vinculadas con preguntas que en algún momento hemos recuperado aquí en este espacio. Preguntas sobre, bueno, ¿a quién se le da? ¿A quién en estos años, en todos estos años, décadas ya, de políticas de transferencia, voy a decirlo en un sentido muy amplio, ¿a quién se les da? ¿Quiénes son esos grupos? ¿Quién es ese recorte? ¿Qué se les da? ¿No? ¿Qué se les da? Y con esto quiero decir hasta cuándo y hasta cuánto. Y estoy pensando en todos los trabajos que vemos en algún momento en esta materia también, sobre desmercantilización, el potencial desmercantilizador de las prestaciones, hasta qué monto, ¿no? ¿Hasta cuándo? El gran problema del egreso, el problema que es hoy por hoy permanente, ¿no? En la esfera pública, el egreso hacia otras instancias, el egreso hacia el mercado laboral, el egreso hacia otro lado, pero sobre todo la finalización de los programas. ¿Bajo qué formato se da? ¿No? ¿A cambio de qué? Todos tienen algo, todas estas políticas, lo sabemos, en general leemos esto en los diarios, escuchamos en la televisión, estamos informados sobre esto, tienen algo a cambio, ¿no? Condicionalidades, contraprestaciones, lo llamará el mundillo de la política social, pero por lo pronto hay algo que hacer a cambio de recibir. Y hay un montón de cosas que comprobar, ¿no? Test de recursos, digamos, diferentes formatos de comprobación de incompatibilidades. Hay un universo laberíntico del mundo de las incompatibilidades y bueno, estos días estamos viendo filas para el llamado IFE 5, que no se llama así, pero no importa, digamos, el llamado IFE 5 en ANSES, con todas las incompatibilidades que se presentan para ser merecedor o merecedora de esa política. En ese sentido, estas preguntas atraviesan todas los referentes empíricos que nosotros trabajamos, que son un montón, porque en estos 30 años, bueno, por lo menos 20 años de programas, pero más de asignaciones, bueno, van cambiando evidentemente mucho.
Es un texto que, digamos, y es un tema central que habla sobre la expansión de la cobertura. Recién lo decía Gustavo, lo retomaba Sandra también, entre un plan trabajar con 130.000 personas por el 97, si mal no recuerdo, pasando por las 2 millones de personas en el Jefas y Jefes, hasta unas asignaciones con 3.800.000 más o menos al inicio, o un IFE con 9 millones, ¿no? El IFE no nos entró igual. ¿Por qué no? Bueno, no importa, lo agrego, va. Pero digamos que habla de entonces, esas magnitudes hablan de un montón de cuestiones, de cambios estructurales, de personas que en todo caso quedan por fuera del mercado de trabajo asalariado. Pero también habla, digamos, el texto y la discusión que nosotros planteamos sobre el carácter transitorio, en algún momento lo llamamos el mientras tanto, que sigue como un discurso articulador de estas políticas, a pesar de que todos vemos y todas vemos que efectivamente vinieron para quedarse, no que hay evidencia empírica sostenida para afirmar que vinieron para quedarse, pero sin embargo esta idea de la transitoriedad de la emergencia, el mientras tanto, aparece sumamente presente. Es decir, vemos con claridad y la evidencia, digamos, cuantitativa nos muestra que este esquema de los ingresos para los trabajadores asalariados y los ingresos para quienes quedan afuera, bueno, efectivamente es un esquema bifronte que en el caso argentino se consolida en términos significativos. Mencionaba recién que veíamos en estas políticas también la cantidad de incompatibilidades, de pruebas que se establecen, y pensando en nuestra materia, allí irrumpen con fuerza el rol de las burocracias callejeras, burocracias que en todo caso tendrán que decodificar, ¿no?, las mentiras, las verdades, los engaños, las picardías, diría algunos autores por ahí, las trampas, ¿no? Vemos también un poco el circuito de los programas, con diferentes protagonismos en términos de organismos del Estado, también pensando en algunos momentos en la materia cuando trabajamos sobre la idea de rostros estatales, ¿no? Un Ministerio de Desarrollo con mucha fuerza, antaño trabajo también, y un ANSES con un protagonismo central en la política social, como agencia para mí de las más protagónicas, con una impronta totalmente diferente al Ministerio de Desarrollo Social, y eso, digamos, creo que es parte también de lo que intentamos recoger y de lo que son las líneas actuales de investigación. No voy a avanzar en algo porque seguramente Laura va a mencionar algo al respecto, pero vemos también en estos programas cómo interpelan a las familias, no solo, digamos, como lugares de destinatarios, como espacios, como esferas de destino de esas políticas, sino también haciendo cosas, haciendo rendir, ¿no?, esas prestaciones dinerarias. Vemos la discusión clásica de las exclusiones sostenidas, exclusiones de migrantes, exclusiones de personas privadas de libertad, exclusiones de personas con el DNI, sin DNI, digo, todas discusiones que incluso formaron parte de otro tema que hemos trabajado acá, que tiene que ver con la esfera judicial y los procesos de judicialización, que también impregnan el campo, los programas, las asignaciones familiares y los planes sociales en general. Para ser corto, digamos, y darle lugar a las compañeras, digamos, creemos que estos insumos pueden, bueno, o la idea o la intención y la intencionalidad académico-política de estos textos es efectivamente servir para la discusión, para alimentar una discusión informada y sobre todo atendiendo a dos objeciones, que son dos objeciones que vemos como centrales a este tipo de políticas. Una es la objeción trabajista y que tiene que ver con esta preocupación recurrente, ¿no?, a través de todos los intentos de puentes, ¿cómo se llama el otro? Empalmes, puentes hacia el mercado laboral, que reponen esta nostalgia, Gustavo llama en la introducción, esta suerte de nostalgia contributiva que atraviesa permanentemente la hechura de la política social y que muestra la necesidad de salida, ¿no?, de esos programas, pero también una cantidad de objeciones morales, ¿no?, que en muchos casos tienen una base muy desinformada para operar, que tiene que ver con la sospecha pronatalista de estos programas sociales, de las asignaciones, la sospecha sobre la vagancia, la sospecha sobre los consumos indebidos y la incansable sospecha sobre el mundo de los intermediarios y los desvíos, desde todo lo que genera en términos de estratificación moral este tipo de objeciones que fueron consolidadas.
y que son centrales para una discusión que creo que, bueno, que es necesaria cada vez más, que tiene que ver con la legitimidad de la política social, por lo menos la política social, en este caso de las transferencias de ingresos, y además, sobre todo, estoy pensando en la discusión o la objeción sobre los intermediarios, porque es interesante para una materia como esta, de sociología política, ver justamente desde miradas menos moralizantes el rol de los actores políticos y ver de qué manera, en todo caso, también hacen rendir y juegan, en todo caso, recursivamente en la política social los actores colectivos que la conforman. Dejo el tema abierto, dejo el tema picando porque es un tema central para la discusión sobre textos vinculados con esta preocupación de eje, trabajo, ingresos, que de alguna manera, que viene ahora en los prácticos, y que de alguna manera también articula parte de la discusión pública de cómo vamos a seguir dando respuestas frente al desafío creciente de dar soluciones masivas, ¿no? Masivas y sostenidas para poblaciones sin ingresos estables. Muchas gracias. Bueno, gracias, Pilar. Suspendemos todo y nos quedamos intercambiando toda la tarde. Ahora le voy a dar la palabra a Laura Pautasi, que también escribió un capítulo para el libro. Laura es abogada, especialista en planificación y gestión de políticas sociales, perdón, y doctora en el área de Derecho Social, investigadora principal del CONICET, investigadora permanente del Instituto de Investigaciones Jurídicas Sociales Ambrosio Gioja en la Facultad de Derecho, profesora adjunta regular de la carrera de Abogacía y directora del programa Género y Derecho, también en la Facultad de Derecho, directora del Grupo de Trabajo Interdisciplinario Derechos Sociales y Políticas Públicas. Gracias, Sandra. Bueno, muy buenas tardes. Una enorme alegría estar acá presentando este libro compilado por Gustavo. Pero creo que los 30 años de la política social, al menos, y acá voy a interpelar a Claudia, a Gustavo y a mí, tienen otro significado. Y como yo trabajo temas de género hace muchísimos años, soy feminista hace muchísimos años, lo personal es político, lo privado es público. Y entonces me parece que hoy estar presentando este libro en esta facultad, a quienes empezamos hace 30 años atrás también a discutir las políticas sociales en el marco de la primera especialización. Hoy Adriana es la directora de lo que hoy es la especialización y la maestría en el campo de las políticas sociales, pero me parece que es un hecho fundacional dentro de lo que es esta casa de estudio y que además atravesó a todas las carreras que integran esta facultad, pero me parece que es un campo sumamente importante y entonces allí una celebración que tiene mayor sentido, al menos en lo personal, por lo que ha sido nuestra discusión y nuestra interpelación, pero además también con Sandra y con Pilar fuimos construyendo también este debate que se enriqueció en esta casa, en estas aulas, en el grado, pero también en el posgrado. Así que de allí, y felicitarlo a Gustavo por la iniciativa. En mi caso me tocaron el privilegio de participar en 2 capítulos a instancia de la invitación de Gustavo, con 2 colegas, amigas queridísimas, pero que además son 2 grandes referentes también en el campo de las políticas sociales. Una de ellas es Patricia Aguirre, antropóloga alimentaria, con quien escribimos el capítulo referido a los programas alimentarios. Gran tema en el campo de la política social, pero gran tema también bastante invisibilizado en la pertenencia disciplinar que tiene. Y entonces allí la participación de Patricia es absolutamente central porque ella tiene esa pertinencia respecto a la construcción del problema y de la cuestión alimentaria como un problema que ha atravesado la humanidad, pero en ese atravesamiento también ha ido construyendo culturas. Ella recupera mucho la idea de la cocina y cómo esa cocina luego terminó sectorializada en el campo de los programas sociales. Y ahí trabajamos mucho, de allí mi participación, casi como colada dentro de esa expertise extraordinaria que tiene Patricia para relatar, pero ver cómo esa tensión entre la garantía de un derecho a la alimentación adecuada, tema desde el cual en nuestro grupo de investigación, que es el Grupo Interdisciplinario de Derechos Sociales y Políticas Públicas, hace muchos años que trabajamos, pero cómo esta tensión quedó totalmente presente y compartimentada. Esto que Pilar planteaba, en el campo de los programas sociales, en el campo de lo que son las transferencias, lo mismo podemos decir que se reproduce en el campo de la alimentación. Y eso es parte de lo que trabajamos en ese capítulo con Patricia. Desde el programa inicial PAN, que da el desembarco al gran programa masivo de todos ustedes son muy jóvenes, y eran las famosas cajas PAN, que eran cajas, literalmente, cajas de cartón, donde había alimentos secos para satisfacer la frase inicial,
que Sandra recuperaba del libro y de lo que el gobierno de Alfonsín traía como una promesa en esta democracia con la cual se educa, etcétera, etcétera, esas cajas fueron como emblemáticas respecto a una construcción del problema de la cuestión alimentaria y que quedó compartimentada a lo largo de los 30 años y de los distintos periodos. Y allí donde lo que podemos evaluar, y la invitación es para leerlo, y ojalá sea, tal cual decía Sandra, un texto obligado, todo el libro, en los estudios dentro de esta casa de las políticas sociales, me parece que lo que se puede, o lo que quizás, y ojalá lo hayamos logrado, pero intentamos reflejar, es cómo un derecho termina situado en el marco de los programas. Inclusive, y tomando un poco lo que planteaba Pilar, respecto a que todos tenemos una posición, bueno, el feminismo ha hecho mucho énfasis en decir no existe neutralidad. Y lo que vemos en la reconstrucción de esos 30 años de programas alimentarios, precisamente, es la falta de neutralidad, que eso invisibiliza cuestiones vinculadas a la estructura de poder. Y esto se ve muy claramente en esa construcción de la alimentación como un problema social que se va resolviendo inclusive a contrapelo de posiciones ideológicas de las gestiones gubernamentales. Y esto, la cuestión del hambre como una cuestión, que es claramente una campaña política recurrente desde distintos eslóganes en cada una de las gestiones, y esto se ve también muy claramente en lo local, las formas de resolución quedan muy claramente verificados en esta trayectoria desde el PAN, Programa Alimentario Nacional, al Programa Nacional de Seguridad Alimentaria y todos los otros componentes. Si bien queda muy claro, y ahí refleja otro problema recurrente en el campo de las políticas sociales, muy estudiados en esta casa, que tiene que ver también precisamente con esa interseccionalidad de responsabilidades. Y ahí tenemos un Ministerio de Salud centralmente, a partir de las direcciones de nutrición, trabajando en la cuestión alimentaria, produciendo información, pero además también tenemos un Ministerio de Desarrollo Social, un Ministerio de Agricultura, y esto se ve también claramente cuando se hace este recorrido histórico de la invitación que originalmente nos hace Gustavo para trabajar este campo, respecto a establecer las lógicas de fijación, desde control de precios, commodities, la lógica de administración de los recursos, etcétera, etcétera. Entonces me parece que ese capítulo de alimentación nos lleva también al otro capítulo que tuve el privilegio también de escribir con otra colega economista, Corina Rodríguez Enríquez, donde se instala, y ahí también reconocerle a Gustavo, que ese gran campo de los cuidados, como el gran campo también invisibilizado de las políticas sociales. El campo de los cuidados, que hoy es una agenda poderosa, que la próxima semana en Buenos Aires va a tener lugar la Conferencia Regional de la Mujer de América Latina y el Caribe, que es una conferencia sumamente importante, que la conocemos bastante poco, muy poca gente conoce, que es un ámbito convocante de Naciones Unidas donde vienen todos los gobiernos de la región, toda la institucionalidad de género de la región, es decir, los ministerios de las mujeres o las lógicas similares que haya, y donde se fija una línea de consensos, es decir, de políticas, y se logra compromisos de los gobiernos en la agenda de género. Bueno, el tema convocante es sociedad del cuidado. Entonces, finalmente, pareciera, soy muy optimista y a veces no tanto, de que esta agenda está incorporando. Ahora, en el campo de la política social, así como no existe neutralidad, sino que ha habido una voluntad de invisibilizar, desde la desagregación de datos por sexo, hoy diríamos género, en adelante, es una cuestión invisibilizada. Y entonces allí creo que es muy importante recuperar de que le pudimos en este libro recuperar los 30 años de la política social, destinarle un capítulo a la agenda de cuidados o cuál fue la institucionalidad de cuidados. Y ahí creo que esto se entronca muy fuertemente con algo que también planteaba Gustavo, que atraviesa el libro, que es parte de una de las situaciones que se llevó a invisibilizar, que tiene que ver con el mercado de trabajo. Ese mercado de trabajo, que en las bases de conformación de nuestro híbrido institucional, de este régimen de bienestar, del cual también tenemos una producción autóctona en América Latina y en Argentina extraordinaria, respecto a cómo opera el efecto desmercantilizador, el efecto desfamiliarizador, bueno, ese híbrido institucional no estuvo pensada la incorporación de la mujer en el mercado de trabajo formal. Y lo que las políticas sociales nunca se dedicaron a analizar es cómo las mujeres subsidiamos a las políticas sociales, porque todo ese campo del trabajo de cuidado no remunerado o esa economía no monetaria de los hogares, que también se complementa con el cuidado, el trabajo de cuidado remunerado,
y ahí donde el gran indicador es la participación mayoritaria de mujeres, casi en exclusividad en el trabajo de servicio doméstico remunerado, hoy trabajo en casas particulares, es central en este incremento también del gasto público que hablaba Gustavo. Entonces me parece que dedicarle este trabajo, y ahí lleva también, vinculado a la institucionalidad, vinculado a las burocracias, a un hecho interesante, que también estos 30 años lo permiten recorrer, la baja institucionalidad que tenían las áreas de género en Argentina. Desde una inicial subsecretaría durante el gobierno de Alfonsín, de las familias, y siempre había que hablar de las familias para que esto tuviese menos costo político, a luego el Consejo Nacional de las Mujeres, Instituto Nacional de las Mujeres, y desde el 2019 el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades, que es el gran ministerio emergente, de grande, podemos discutirlos en términos de esto, pero digamos como uno de los elementos centrales, que ojalá sea parte de las discusiones y de la investigación en el campo de las políticas sociales. Que no quede como todas las áreas marginales y las áreas en las cuales no entra en el núcleo duro de decisión de las políticas sociales, porque es un ministerio que va a concentrar temas importantes. Y allí es el ministerio que está llevando una agenda de género importante en este momento. Pero esto, digamos, estamos hablando como desde el final. Lo que en el capítulo con Corina tratamos de recuperar precisamente son estas vinculaciones entre el mercado de trabajo remunerado, que excluyó decididamente la incorporación de las mujeres, porque el ideario era precisamente en las bases del régimen de bienestar, la permanencia de las mujeres en el núcleo del hogar para garantizar esta reproducción de la fuerza de trabajo, para reconstruir y para generar también, a diferencia de los países centrales, un núcleo duro de reproducción de la vida en términos de un ideario político que caracterizó a este régimen de bienestar. En el recorrido que hacemos de la transición democrática también vemos figuras muy interesantes que fueron de la mano de las reivindicaciones de cuidado. Y hoy estamos en un escenario que, instalado el concepto de cuidado como parte también de las reivindicaciones de los movimientos de mujeres y de los movimientos de feministas, estamos ante un riesgo que todo sea cuidado y esto se vuelva a diluir y que nada sea cuidado. Porque cuidado también interpela, al igual que alimentación, a una mirada interseccional. Nosotros, como equipo de investigación, trabajamos desde el campo de los derechos humanos y particularmente los derechos económicos, sociales y culturales, y ambientales. Y ahí tenemos un mandato muy claro desde el campo de los derechos humanos, que es la interseccionalidad de derechos. Los estados están obligados a garantizar en igualdad de condiciones y de responsabilidades derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Ese mandato de derechos humanos, que es central para los estados, tiene que estar claramente reflejado en el campo de las respuestas institucionales de las políticas sociales. Y ese es el punto que evaluamos, y ahí confluyen ambos capítulos la mirada como un núcleo crítico, efectivamente cómo esta interdependencia va a empezar a operar, y tal cual planteaban tanto Gustavo como Pilar, el libro solamente detalla lo que ocurrió hasta ahora. Quizás la invitación en una cátedra de sociología política, y ustedes están interesados en trabajar estos temas, es cómo pensamos una agenda futura donde estas cuestiones tengan una interdependencia directa en base a este mandato, pero además también en términos de lo que este recorrido de los 30 años de las políticas sociales en Argentina también busca. Cómo generamos espacios más democráticos, donde nadie quede afuera, donde efectivamente el enfoque de género en términos de desigualdades estructurales, porque también otro tema transversal que atraviesa, y esto la agenda de cuidados lo muestra muy claramente, dificultades para la incorporación presupuestaria, asignación de gasto y la recurrente desigualdad estructural que se va a reflejar también en otros problemas, también poco estudiados en el campo de las políticas sociales, como el caso de la violencia de género, y esto responde a desigualdades estructurales. Así como Gustavo decía, a pesar de este incremento sostenido del gasto público a lo largo de estos 30 años, también tenemos que mirar la ausencia de mirada en estos campos fundamentales, como el campo de las desigualdades estructurales. Entonces, la invitación me parece a leer todo el libro. Y ahí voy a hacer algo de profesora. Por favor, lean el libro entero, porque estamos en un momento, y esto lo vemos permanentemente, voy a dar la nota así de maestra Ciruela, que no se leen libros completos. Y la verdad que si bien cada capítulo es autónomo, necesitamos leer todo el libro entero y ver toda la película, lo que fue la construcción y el desafío
de estos 30 años de democracia, que queda una agenda enorme, pero creo que con esta base podemos avanzar mucho mejor y más sólidamente, y como decía Pilar, con datos, que sería el gran desafío para que estos datos puedan tener una lectura de impacto en la construcción cultural y no sigan circulando los memes que pide Pilar, y mándenselos porque son importantes. Estos memes no sigan circulando, sino que tengamos un poquito más de evidencia empírica. Así que dejo aquí para... Muy bueno. Gracias, Laura. Bueno, hasta aquí entonces Gustavo, Pilar y Laura nos comentaron brevemente algunos lineamientos de sus capítulos, que por supuesto invitamos a leer toda la obra. Y la idea es que Adriana Clemente y Claudia Danana, dos comentaristas de lujo que tenemos hoy, hagan un diálogo con la obra. Le vamos a la palabra a Adriana Clemente. Adriana es licenciada en Trabajo Social, doctora en Ciencias Sociales, especialista en Políticas Sociales y en Investigación Social. Es profesora regular e investigadora de la Universidad de Buenos Aires. Fue vicedecana de esta facultad en el periodo 2010-2014. Directora del Centro de Estudios de Ciudad de la Facultad de Ciencias Sociales desde el 2015 hasta la actualidad. Investigadora del Instituto de Estudios para América Latina. Fue directora de la carrera de Trabajo Social y actualmente es la directora de la maestría en Políticas Sociales, como decía Laura. Bueno, muchas gracias por esta invitación, felicitaciones a los autores, es una autoras y autores, ya no sé cómo, dónde pongo la E, dónde no, ¿vieron? Me pasa, entonces, en principio, a todos y a todas. El libro es un libro importante, ustedes verán. Tiene un tamaño importante y tiene un contenido y una... Es grande. Claro, sí, es grande, pero a mí me impactó, ¿no? Cuando lo recibí, que lo vine a buscar y dije, ay Dios, no voy a llegar. Realmente es un desafío la obra que encararon, la importancia de encarar una obra de gran aliento, es decir, que así como recién Laura decía, no podemos componer los análisis por fotocopia, ¿no? Y ahora ni siquiera fotocopia, porque ni siquiera está el papel, sino tampoco podemos negar la necesidad de tomar trayectos transversales de una construcción tan particular como es de qué manera nuestra sociedad se interpeló a sí misma e interpeló cada periodo de gobierno tratando de mantener niveles aceptables de bienestar y en una discusión que era establecer qué sería el bienestar para esta sociedad, que la hace distinta, con una trayectoria distinta a otros países de América Latina, con preocupaciones en común, pero realmente con logros, con derechos adquiridos y con debates anticipados que siempre lo pusieron en un lugar significativo, ¿no? Yo siempre traigo, lo cito a Vilas con algo que él planteaba en algún momento. Bueno, hay 3 países importantes para el establishment en América Latina. 2 por su economía. Para ahorrar tiempo no les pregunto no les digo cuáles imaginan que son, pero es México y Brasil. Y un tercero no por su economía, sino por el peso simbólico que tiene cualquier cosa que ocurre en Argentina, en términos de lo que es su historia gremial, sindical y de pisos anticipados de derechos vinculados a lo que fue un Estado social, si bien al estilo latinoamericano, pero con una cantidad de reivindicaciones que están en la memoria del pueblo. Y en ese sentido es que esta construcción es un poquito más de 30. Ustedes dicen 30 años, pero hagamos bien la cuenta, son 40, digamos, ¿no? Tiene que ver con la recuperación democrática, con un momento emblemático y con cómo había quedado esa sociedad golpeada al final de la dictadura. Entonces no era solo recomponer la discusión sobre el bienestar, que la dictadura se había ocupado de mantener bastante intocable una cantidad de acceso a bienes, ¿no? Acceso a bienes, es decir, salud, educación,
De hecho, un trabajo de Lobolo en su momento fue muy revelador, porque lo que marcaba era cómo se había mantenido inalterable y aún había aumentado durante la dictadura el gasto social. Mientras en bambalinas se desaparecía, se mataba, se torturaba y se cambiaba la matriz productiva del país. Pero había cosas que no se habían tocado en ese tiempo y explica mucho, no solo el disciplinamiento por el miedo, sino que de alguna manera se habían ocupado de que no se notara lo que se iba a perder después, que se iba a perder de manera prácticamente, este libro lo demuestra, de manera permanente, no temporal. El libro arranca, es decir, ¿qué es la presentación de un libro? Básicamente es generar curiosidad en los otros para que lo lean, así que yo no me voy a detener demasiado porque la provocación es esa. Lo primero es decir que es un texto necesario, que es verdad que los capítulos están bien asociados, bien elegidos, bien compuestos, y que el esfuerzo de síntesis de la primera parte, tratando de encontrar las regularidades, es imperdible, porque hay un trabajo ahí realmente chino, sería, que es poder compatibilizar estadísticas, conceptualizaciones hechas por distintos autores sobre un periodo tan largo. Así que hay un ensayo importante. Felicitaciones, digamos, particularmente Gustavo, tenés un trabajo importantísimo ahí, por eso hay distintas formas, ¿no?, de compilar, que es, bueno, y otra forma es ser editor de un texto. Yo creo que vos no hiciste una compilación, hiciste una edición. Tu trabajo es otro, es haber pensado, la hipótesis la traes inicialmente, hablas de cuál es la tensión entre la sociedad salarial y en proporción a los crecientes riesgos emergentes, dice, ¿no?, Gustavo. Y las condiciones estructurales de la economía serían la causa, ahí aparece la hipótesis, ¿no?, de cómo la expansión de ese estado social, en el caso argentino, lograda en diferentes momentos, tenga carácter controvertido, ¿no? Es decir, lo planteaste al inicio. Un estado social expandido y siempre buscando incrementarse, y por otro lado no hemos podido detener el crecimiento de la informalidad y la pobreza de la manera que hubiéramos querido como sociedad. Y tenemos ciclos de avance y retroceso que son realmente dolorosos, porque cada vez que se vuelve a una situación de aparente progreso o avance, ya te sacaron 2 o 3 escalones, ya perdiste en el camino, entonces no se vuelve al estado anterior, no volvemos ni siquiera al estado anterior, ¿no?, sino que estamos rajuñando eso como posibilidad. En ese sentido, el tema de los riesgos emergentes me parece una categoría central y como constitutiva de esta hipótesis. ¿En qué medida esos riesgos no son estructurales, ¿no? Ahí viene un poco lo del conflicto distributivo estructural de Gerchunov y Rapetti, que los citás muy oportunamente, porque bueno, son los economistas que trabajaron los ciclos de la ilusión y el desencanto para el caso argentino, planteando que eran ciclos de 10, 12 años, ¿no?, y que más o menos tienen constancia en los últimos 100 años, como se vienen dando. La última vez lo estiramos un poquito más. Yo, cuando se cumplieron los 10 años del gobierno de los Kirchner, dije, bueno, estamos pasando los 10 años, y bueno, y finalmente fueron unos años más, pero el desencanto vino de manera abrupta. En términos de lo que sería, es una metáfora para decir que cada vez que hay una acumulación, después viene un vaciamiento, ¿no? Y se vuelve a perder lo que la sociedad generó como riqueza. No es solamente, entonces hay cuestiones que están en las leyes y demás que tienden a permanecer, pero la verdad que las sociedades generamos riqueza en varios sentidos. Entonces, la clave sería la segunda parte de la hipótesis que trae Gustavo, donde dice que ese carácter controversial se podría explicar por la desigual apropiación de bienes, de servicios administrados y en definitiva, sus resultados. Este es el nudo central del libro, y cada autora ha desarrollado eso, autores, porque son capítulos colectivos también, de la mejor forma que ha podido, con distintos resultados, porque cada temática no es lo mismo trabajar con políticas consagradas, como puede llegar a ser salud y educación, a esta altura más salud que educación,
no porque no estén consagradas ambas, sino que tienen una larga historia de 200 años atrás, sobre todo educación, entonces la misma memoria y la misma historia tracciona, a pesar de que con lo que puede ser el estudio de las transferencias monetarias o las formas en que se empezó a compensar las fallas en el mercado de trabajo, que para América Latina son fallas estructurales. Recuerdo alguna vez en la década del 90 que se quería hacer un estudio conjunto, Argentina y Perú, era un estudio comparado y la gente de Perú dijo, no podemos trabajar con ustedes, no es que no quisieran, sino que la condición de informalidad estructural en un 60-70% de la masa de la población económicamente activa hacía imposible cualquier comparación. Entonces, y hoy en día estamos mucho más latinoamericanizados en ese sentido, con pisos que no se perforan de informalidad, pero la estructura de bienestar argentina sigue siendo distintiva. Cuando uno, en el mejor momento del modelo boliviano, de Evo, tratando de hacer toda la gesta, ¿no?, que generó ese gobierno. ¿Y por qué los inmigrantes no volvían? Y porque todavía estaban muy lejos de tener un centro de salud cerca. Muy lejos, muy lejos. Ese proceso abortó y ahora lo están recuperando, pero bueno, les vuelve a pasar lo de a todos. Ahora están doblemente lejos de tener un centro de salud cerca, porque de nuevo el país lo retrocedieron en 1 año y medio, por lo menos 10 años de conquistas. Y así, ¿no? Así estamos todo el tiempo luchando con esos ciclos, que no son ciclos de oleaje. Yo perdón, ¿no?, porque discutir con Linera no existo yo en ese sentido, pero la verdad que me parece banal hablar de oleajes, porque es una imagen demasiado sencilla para un fenómeno que deja padecimientos de todo tipo y que pareciera, ¿no?, que háblame de tsunami, háblame que cada 10, 15 años viene un tsunami, arrasa con todo, se lo lleva y lo que deja son despojos. Entonces esa imagen para mí sí es mucho más potente. Y ahí vamos todos a coser de nuevo, ¿no? Vamos y empezamos a coser de abajo para arriba, a veces con suerte de arriba para abajo, y bueno, y en eso estamos. Volviendo un poco al libro, no dejo de irme del libro porque es lo que traen. Cuando trae el capítulo de Bonari, que es realmente un referente importantísimo en materia de análisis de gasto social, esa demostración, esos ciclos, además se ven, ¿no? Las curvas esos cuadros son imperdibles, porque lo ponés y decís, bueno, ahí está la historia de estas subidas, de estas bajadas y algunas cosas que están constantes, sobre todo lo que serían las políticas, como yo decía, consagradas. Pero bueno, es importante ese análisis, saberlo trabajar, poderlo leer. Creo que hay un desafío en los docentes de que, porque bueno, por supuesto, como todos los estadísticos, te revolean los cuadros, ¿no? Pero hay que analizarlos después. Y la verdad que esos cuadros son muy necesarios de entender e interpretar, porque es la historia graficada de este drama que yo traigo y que de hecho el libro plantea casi inicialmente. ¿Qué pasa con la distribución de la riqueza en este país tan rico? ¿Es tan rico? ¿Será tan rico? Digamos, esa es ¿qué pasa con sus élites? ¿Y qué pasa con los gobiernos que han intentado, dentro de una lógica de progresismo, como se le dice ahora, haber pasado las barreras de lo permitido y generar procesos distributivos transgresores, ¿no? Estoy tomando tanto lo que fue la experiencia de Alfonsín como la de los Kirchner. En el medio tenemos situaciones definitivamente olvidables o de daño terrible como el menemismo. ¿Por qué? Porque volvió a hacer consagraciones de matrices de involución de lo que puede llegar. Y eso está muy, muy bien caracterizado en varios de los autores. De Gustavo lo que tengo que decir es que armó una periodización que realmente va con giros poéticos, literarios, diría yo, no poéticos, pero hablar de nostalgia contributiva, por ejemplo, me pareció una provocación, y así varios ejes donde trabajaron, entiendo que de manera conjunta, con lo que podría ser una periodización más por sentidos,
por pérdidas y por avances que por una cuestión cronológica. Y eso es lo que me parece un aporte muy distintivo de este texto. Decía que el tema de gasto, que nos pone comparativamente con países del primer mundo en materia del monto, siempre es en relación al PBI, lo que habrá que preguntarse cuál es el tamaño de nuestro PBI, ¿no? Y cómo se vino reduciendo. Entonces, aunque tengamos ese 20% promedio, la realidad es que el PBI argentino, en la medida que hubo desindustrialización primero, y cada vez dependimos más de los commodities por un lado y de los dólares que no producimos por otro, hace que efectivamente ese 20% siempre sea menos en términos de mantener los pisos alcanzados. Entonces, la cuestión es la economía. No hay otra discusión que no sea la economía y cómo nos afecta en los derechos adquiridos esos ciclos económicos donde los que hacemos política social tomamos muy poca o casi ninguna decisión. Andamos más bien en ambulancia y analizando lo que podemos dentro de esto. El trabajo de Patricia Aguirre y de Laura con respecto a las políticas de seguridad alimentaria también me convocó en su lectura. Voy a hacer un salto en lo que es educación y salud, pero porque me faltó tiempo, efectivamente, para poderlos ver más en detalle, y no son áreas con las que yo esté actualizada para el análisis. Suficientemente, ¿no? Tengo información, pero no más que eso. Pero en el caso de política alimentaria me tocó trabajar en algún momento como un fenómeno organizador de todo lo que fue también la gesta de la salida de la crisis del inicio de siglo, y por eso hoy me encuentro también relevando y trabajando en lo que es este fenómeno de las redes de asistencia directa en los territorios, y cómo la comida, que en su momento definimos, estos ámbitos pasaron a ser lugares de una alta centralidad, porque resolvían primero algo fundamental como el alimento, pero ahí se jugaba el poder también. Así que esa conceptualización la hicimos en la década anterior. El libro que yo dije son libros para archivar, porque trabajan sobre una coyuntura. Bueno, hoy en día las centralidades de la pobreza, como denominé yo, la verdad que me está sirviendo para analizar esta etapa y para hacer el pronóstico de cómo va a continuar esto. No tomé específicamente lo que es política alimentaria, pero el texto que ustedes van a ver acá, y que es importante que lo tomen porque además es muy dinámico y muy, muy valioso, como todo, no hay artículo, no hay capítulo que no esté documentado al extremo. Después voy a hacer una observación de esa documentación, pero eso tiene un valor incalculable para el que investiga y el que quiere entender, porque las fuentes son todas las que hay. Creo que no quedó ninguna fuente afuera, ¿no? Si compilan todo. Bueno, ahí lo que quería plantear es la atención de las autoras, es hablar entre lo que es la política y el programa, ¿no? Y cómo de alguna manera la acción por programa termina vaciando a la política. ¿Hubo o no hubo política alimentaria en Argentina? Y es un debate que a mí me lo resolvió también. Tengo que volver a Perú. Perú tenemos población equivalente, ¿no? Y algunas cosas a veces que podemos discutir de manera conjunta, que sean realidades tan distintas, lo andino a lo que es este Cono Sur. Pero en algún momento, a principios de los 90, también me tocó en ese caso estar allá en Perú, entonces estaban haciendo una celebración que era casi como un día nacional de los más importantes que puede tener un país, porque era la primera vez que iba a haber copa de leche. La primera vez que iba a haber en las escuelas copa de leche. Y yo me quedé, digamos, porque yo decía, no tenía memoria de cuándo había empezado. Yo tomo la década del 50, pero seguramente antes, y puede haber sido tranquilamente con Irigoyen, porque es así, todo lo que el peronismo afirmó, el primer peronismo afirmó, había tenido antecedentes en el irigoyenismo en muchos sentidos. Y eso era un día de festejo nacional, porque era una reivindicación histórica que los chicos tuvieran una copa de leche en la escuela. Y para nosotros era algo que estaba totalmente naturalizado. Entonces, esta cuestión de la seguridad alimentaria como política es una buena discusión, porque creo que lo que perdimos fue la seguridad alimentaria, el norte de la seguridad alimentaria, con una cantidad de improvisaciones y de vaciamientos, y cada vez que tuvimos pobreza masiva, el tema alimentario pasó a ser. Hoy en día el Ministerio de Desarrollo Social
del 100% de presupuesto que tiene, que es un presupuesto importante, tiene 50% en el potenciar, 35% en alimento y un 15% para todas las demás cosas que le pasan a las personas y que podrían atenderse, que necesitan de políticas con alguna ingeniería para poderse resolver. Es decir, queda absolutamente marginal ese 15% en relación a... Yo estoy sacando de ahí los sueldos, estoy hablando del presupuesto de gasto real, ¿no? Así está hoy en día, pero bueno, estamos en una emergencia. El tema de la emergencia lo trabaja precioso el texto en su introducción, dando cuenta de cuándo fue la primera emergencia y cómo se viene renovando, ¿no? Es una tragedia prácticamente eso. Con respecto entonces a política alimentaria, lo que dejo planteado es que hay una intención de política, cuando hay continuidad en las decisiones que se van tomando, aunque se vayan vaciando o no, podemos hablar de una política. La heterogeneidad de los momentos y los ciclos de caída que ha tenido esa definición es lo que nos pone en duda la política, porque no ha asegurado en distintos tiempos los mismos resultados. Vos tenés el plan materno-infantil y no hay duda que es una política, porque con altas y bajas, ¿no? Siempre fue incremental. En cambio, vos pasaste de los fideos a la carne y de golpe desaparece lo fresco, vuelve lo seco y así vamos. O las escuelas pueden dar alimento en mal estado y no pasa nada. No es un escándalo que la ciudad más rica del país dé alimento en mal estado a los chicos de la escuela pública. Entonces, ahí vos decís, no, entonces no hay una política. Porque si hubiera una política de seguridad alimentaria, alguien estaría controlando que eso sea inadmisible. Y sin embargo, las cosas nos pasan, nos ocurren. Eso sería en lo que yo coincido absolutamente y agradezco la composición, como vos decís, de expertise que tiene ese capítulo para los que quieran entrar al tema de lleno, porque bueno, es un tema que habla mucho de las crisis y habla mucho de los momentos en que viene el tsunami ¿no? Y vos decís, ¿por qué vino este tsunami si no hubo una tormenta, no hubo un terremoto? Pero bueno, pasaron cosas y esas cosas tienen que ver, de nuevo, insisto, con la economía. La figura de ANSES, cómo la retoman, ¿no? Cómo se trabaja esa idea de instituciones emergentes. Un ministerio de desarrollo que queda subsumido, principal apuesta, que queda subsumido a un pase de plata, a ser un mediador de pasaje de dinero, y un ANSES que no tiene la expertise del Ministerio de Desarrollo porque tiene empleados administrativos básicamente y tiene un sistema de información impresionante, pero no entiende nada de la cuestión social porque no es su métier, es la que termina en este momento siendo el protagonista, la autoridad de aplicación se llamaría, protagonista de la política social, porque casi todo estaría centrado en lo que el establishment llama políticas despojadas, que son políticas que no tienen ingeniería profesional en el medio, sino que tienen pase de dinero. Entonces, por un lado, restituye derecho, porque es el derecho al consumo, que la persona puede decidir, pero te deja bastante huérfano frente a cuestiones concretas, porque el niño sigue estando sin DNI. Y esa gestión del DNI no pasa por la asignación. Entonces no tiene la asignación porque no tiene el DNI. Faltaron personas haciendo ese trámite. Faltaron seres humanos que pueden recorrer la burocracia infinita que puede tener una gestión de esas, porque hay que demostrar, este país tuvo y tiene niños apropiados, ¿no? Entonces, ¿por qué hacer un DNI es un chino acá? Bueno, porque entre otras cosas hay niños que todavía, que ahora son adultos y algunos ya serían viejos, no sabemos dónde están. Entonces, el tema de la apropiación de niños hace que las formas en que se controla un DNI en Argentina tenga 10 veces más complejidad. Pero bueno, por otro lado, estos niños indocumentados siguen siendo una constante. Quiero decir que hay algo para explicarlo, pero no debería ser esa la explicación, o por lo menos la única. La revisión de la Argentina trabaja toda esa secuencia, ¿no? Imperdible, Pilar, que trabajaron de cómo es ese collar de perlas tan distintas,
y yo no diría perlas, ¿no? De cuentas, digamos, tan diferentes que se combinan con mayor o menor intensidad, pero que nunca dejó de ser ya un collar, que cierra, al que se le van agregando cuentas, ¿no? Esa es la imagen que me aparece. Ahí hay una discusión de los que dicen se terminó el trabajo, y yo soy de las que digo no, me niego a decir que se terminó el trabajo, y el trabajo asalariado. Acá hubo demostración de que se pudo llegar casi a pleno empleo con una precariedad absoluta de un 15-20% de esa masa salarial. No digo que no, porque el monotributo no es otra cosa que eso, es autoempleo en muchos casos, es el Estado empleando de manera precaria, todo eso nos pasó, pero que se pudo llegar incorporando la precariedad, se pudo llegar a niveles muy importantes de cobertura, que también posibilitan algún tipo de recupero y de que lo contributivo siga estando. Perdón, ya termino porque estoy viendo movimientos y no sé cómo es la hora. Ya termino. Quiero decir que ese mientras tanto, que irónicamente plantea el capítulo, ¿no? El mientras tanto, el rol polémico de la Argentina Trabaja y de lo que es o no la vida en cooperativa, y que efectivamente acá hay gente muy joven y esto merece más tiempo para explicarlo, ¿no? Cómo fue el atajo que se consiguió para ir ampliando la cobertura, y la constitución de ser cooperativista sin tener convicción de serlo es un fracaso al día de hoy, es un fracaso en una gran medida y un gran logro para una cantidad de cooperativas que al día de hoy ya funcionan como pymes y han demostrado que se puede generar trabajo genuino a partir de iniciativas que son muy precarias. Entonces, ¿cómo seguimos esa línea? De eso se trata, ¿no? De trabajar en ese sentido. Por eso no es cuestión de hacer el pase de plata, sino cómo se trabaja además en esa complejidad que se genera en ese pasaje. Termino entonces planteando que en un momento me asustó que no veía el tema hábitat, y cuando apareció me dio como un alivio grande, porque no había empezado por el índice, sino empecé a trabajar con los artículos directamente. El tema hábitat es la sota que quiso sacarnos digamos, el neoliberalismo de lleno, y lo logró en gran medida, dejándonos a lo que sería vivienda social, ya no viviendas secas, ya no hábitat a secas, ¿no? Sino algo como para dar respuesta. Me gusta que hayan tomado el tema alquiler, que hayan tomado lo que le pasa a la clase media, lo que le pasa a ustedes jóvenes, estudiantes, universitarios, que no pueden en una gran mayoría salir de la lógica familiar para acceder a su primer vivienda independiente, ¿no? El problema con el crédito, bueno, corto, al pie, un capítulo muy necesario. Así que lo que me queda bueno, el tema cuidado, la compilación que trabajaron con el tema cuidado, ya a esta altura es... y esta cuestión de la extensión del concepto que trajiste recién, porque le pusiste nombre a algo que uno viene sintiendo, como nos pasó a los que trabajamos en políticas participativas, que en un momento todo era participación y hubo que volver a decir, espera, vamos a ver de qué estamos hablando. Bueno, esto es lo mismo, con cuidado estamos... se llama expansión del concepto, y en un momento ya la categoría no describe el fenómeno que tiene que describir, y por lo tanto se banaliza y se usa para cualquier cosa. ¿Dónde me quedé con ganas? Me quedé con ganas de algún capítulo transversal sobre estadística y mediciones. No tenían por qué hacerlo, te digo con qué me quedé con ganas. Pero la cantidad de estadística que maneja este texto y la posibilidad de saber si estamos hablando de lo mismo cuando hablamos de pobreza y de informalidad según cada autor, en todo lo que serían estas problemáticas emergentes, merecía un apartado o un anexo central, diría yo, donde se pueda discutir si estamos hablando de lo mismo en cada periodo. Sobre todo con informalidad y pobreza. Las demás cosas para mí son estadísticas mucho más consolidadas, pero esas dos están en permanente disputa. ¿Cuándo sos pobre? ¿Cuándo no sos? ¿Cuál es la canasta? Y finalmente, ¿qué es la informalidad? ¿Qué hacemos central en que tiene un taller atrás de la casa y gana 3 veces más que un médico cirujano al verdaderamente informal, ¿no? Que anda juntando changuitas y viendo cómo llega no a fin de mes, sino cómo llega semana a semana. Eso es una deuda que tenemos todavía y que no resuelven los estadísticos.
Así que, y finalmente, el tema que a mí me convoca, que es el endeudamiento. Si no hablamos de deuda externa, difícil que podamos entender los ciclos de la ilusión y el desencanto. Está entre el campo y la deuda externa. Está en los dólares el problema, que no fabricamos. Así que bueno, eso lo dejo planteando porque de paso me hago autobombo porque yo trabajo ese tema. Bueno, gracias Adriana. Se viene la parte 2 entonces con estas temáticas. ¿Qué? Bueno, vamos ahora a escuchar a Claudia Danani. Claudia Danani es licenciada en Trabajo Social y en Ciencia Política, especialista en Planificación y Gestión de Políticas Sociales y doctora en Ciencias Sociales. Se desempeñó como investigadora docente titular de la Universidad General Sarmiento en el área de Política Social del Instituto del Conurbano y como profesora titular regular de Política Social aquí en esta facultad e investigadora del Instituto Gino Germani. Actualmente es profesora consulta, tanto de General Sarmiento como aquí de la casa. Gracias, buenas tardes. Este es el momento en el que yo pido 5 minutos o 15 o 1 hora para reorganizar lo que traía porque y creo que por suerte Adriana acaba de hacer mucho más que una panorámica y una zambullida profunda en todo el libro, lo cual también me releva de omisiones, faltas, errores, lecturas rápidas, etc. Muchas gracias por la invitación. Espero poder hacer honor al libro, porque este es un libro, en parte lo dijo recién Adriana, y lo dijo al principio, este es un libro de aniversario, ¿no? Es uno de esos libros que se presentan en cumpleaños redondos, los casi 40 de democracia que anuncia el título, aunque no estaba pensado así, porque en realidad según entendí, estaba pensado para que saliera antes, pero algunas complicaciones en el medio, como la pandemia y esas cosas, hicieron que las cosas se demoraran un poco. Pero es eso, cumple años, y en ese sentido es un libro que hace campo de la política social, ¿no? Lo decía también antes Sandra, va a ser un libro obligatorio. Creo que no va a hacer falta que sea obligatorio desde el punto de vista formal, y esa es nuestra misión hasta dentro de media hora más, ¿no, Adriana? Convencer de la importancia de leerlo y de que se pierde en la experiencia más apasionante de su vida quien no lea este libro, así que tiene completo. Y eso que dijo Adriana efectivamente es así, y es un valor que hay que subrayar, porque los capítulos de este libro no fueron el resultado de un equipo de investigación, no son el resultado de un proyecto. Y sin embargo, uno le entra al libro desde el principio hasta el último y en algún momento hasta se puede salpicar, es lo que yo hice, ¿no? Es decir, iba al último y después volvía al tercero y le encuentra un aire de familia. Eso está hecho claramente desde la edición o los conceptos que están planteados en el primer capítulo. Efectivamente, es el trabajo de la concepción de una obra, imagino, que permite. Había una película hace muchos años que se llama Antes de la lluvia, véanla, son muy jóvenes, merecen. Es así, es una experiencia maravillosa de un director macedonio que toda la película es el mismo episodio
reconstruido por distintas personas participantes de ese episodio trágico, ¿no? Esto es una tragedia, pero es de otra naturaleza. Y efectivamente, cada uno de los capítulos vuelve al principio y nos muestra una sociedad, la sociedad argentina, mirada desde una ventana. Abandono la poesía, como dice Adriana, y las artes visuales, pero les dejo la recomendación para las dos cosas, para la película esta noche y para el libro. A partir de mañana se consigue en las librerías, como diría Lelutier. Y vale la pena, lo que pasa es que no quiero pasarme del tiempo. Sí también rendir homenaje a esa obra con la cual casi entramos al campo de la política social, nuestra generación, el libro azul, Estado Democrático y Política Social, que está mencionado al inicio del libro, compilado, armado, pensado por Emilio Tenti y Aldo Isuani. Aldo Isuani escribe, bueno, ustedes lo deben tener como bibliografía, probablemente alguno de los capítulos, y ese libro efectivamente hizo campo, y me parece que esto es una muy buena actualización desde una perspectiva original. No es solamente que habla de los años de los que ese libro no hablaba, porque es de finales de los 80, sino que entra al campo de la política social, del estudio de la sociedad argentina, de las preguntas acerca de cuestiones que escapan absolutamente a la política social, como la desigualdad, pero además el desigualitarismo, es decir, cierta preferencia por la desigualdad, desde una perspectiva distinta, poco trabajada, o nada trabajada específicamente, que es la de vincular democracia y bienestar, y vincularla de manera sustantiva. Por todas esas razones, seguramente el libro, bueno, por supuesto, el libro merecía un comentario más completo y mejor, que es el que hizo Adriana, así que yo ahora voy a solo aportar algunas pastillas, entre otras cosas, para poner el acento, en todo caso, con a qué cosas me satisficieron del libro, qué cosas no me satisficieron del libro, y algunos temas que también a todas y a todos se nos van apareciendo. Yo voy a seguir un poquito más más o menos el índice, porque el capítulo 1 marca la cancha de alguna manera, y sintetiza y permite ordenar la lectura que sigue en adelante. Y marca la cancha cuando hace la propuesta para el estudio de lo que llama el Estado social. Yo tengo que confesar que es un concepto muy utilizado, muy instalado y utilizado casi como sinónimo de política social, y está generalizado ese uso. A mí me tira de sisa, pero creo que es parte de las cuestiones a discutir. Pero en todo caso, de todos modos, en esa propuesta de cómo estudiar la política social o el Estado social, cumple a la perfección con el objetivo operativo, que es adelantarle a la lectora y al lector qué es lo que van a encontrar y cómo armar la cabeza para entender esa lectura. Y marca la cancha y ordena la cabeza a partir de una propuesta metodológica, de una periodización y de una selección de sectores. La propuesta metodológica habla de 4 ejes. La propuesta de periodización está sí basada prácticamente en periodos presidenciales, aunque no solo, porque hay un periodo que es el de la expansión, que toma más de una presidencia claramente, pero entonces
el momento de la reparación, el del retorno a la democracia, el momento el momento arquitectónico, dice, con la década del 90, las reformas del ajuste, de la reforma estructural, etcétera, la expansión, los dos gobiernos kirchneristas, podríamos decirlo, por economía de tiempo, y el ajuste, no el ajuste, la austeridad para el periodo macrista. Yo creo que algunos de esos términos se podrían revisar, porque lo que se expande del 2003 al 2015 no es lo mismo que se reestructuró en el periodo anterior. Entonces me parece que puede dar una idea de solamente diferencias cuantitativas, que era lo que vos bien marcabas al principio, Gustavo, pero que es algo distinto, digamos, en el interior de la propuesta metodológica de los 4 ejes que mencionaba anteriormente, está contenida una caracterización densa acerca de cuál fue el ADN de cada uno de esos periodos, que se puede perder con esos nombres, pero en todo caso, cuando miramos y cuando leemos, sabemos inmediatamente con esos títulos a qué se está refiriendo. Voy a saltear esto para no abusar de la paciencia de ustedes. Y digo, el capítulo 1 no solo provee una propuesta para estudiar y un esquema metodológico. Además, marca la necesidad de prestar atención a los debates que organizan cada uno de los sectores que van exponiéndose en los capítulos, y además habla de qué es lo que pasa en esta sociedad, qué es la que se está estudiando, y por lo tanto cómo caracterizar la formación social específica a la cual nos estamos refiriendo. Todos los capítulos, no sé si se encuadran, pero por lo menos dialogan con la que es la hipótesis central. La hipótesis central creo que es más bien la del desacople, ¿no? Es decir, ustedes le estuvieron mencionando. Yo hice una traducción dananiana, pero no la voy a mencionar ahora, pero en todo caso la idea es el problema que aqueja y que permite entender esa paradoja de la que se hablaba acá: expansión de cobertura, expansión del gasto y expansión de la pobreza, de la desigualdad, disminución del bienestar, etcétera, se explica porque en realidad se gasta y se expande en condiciones que no responden, en todo caso, que no dan cuenta de cuál es la nueva, comillas, estructura de riesgos, que no es además una tragedia argentina, solamente atraviesa en rigor y cada vez de manera creciente a muchas de las sociedades, a prácticamente todas las sociedades. Lo que pasa es que cada una tiene su peculiaridad, y acá nos estamos preguntando acerca el libro se pregunta acerca de las peculiaridades de la sociedad y de las instituciones argentinas. En lo que hace a los debates, hay una cosa que me parece que hay que decir, y es que los debates que cada capítulo trae muestran un conocimiento finísimo de las condiciones del sector del cual están hablando, ¿no? No se está hablando desde afuera, no es una reconstrucción bibliográfica, con todo el respeto por las reconstrucciones bibliográficas, tienen que hacer todas las reconstrucciones bibliográficas que les manden en los trabajos prácticos. Así que, con todo respeto por las reconstrucciones bibliográficas, esta radiografía de los debates que ordenan cada uno de los sectores muestran el involucramiento y la experticia, en todo caso, de los autores en los temas en los que están incursionando. Una vez que uno ve esos debates, después puede discutir: ¿esa es la única interpretación posible?
¿Por qué se jerarquiza esta cuestión y no otra? Pero en todo caso los debates forman parte de la caracterización del sector y no es poca cosa. Por ejemplo, y después me voy a referir, la cuestión distributiva, ¿no? Que aparece sobre todo en el capítulo 1, es bien interesante, en el capítulo 1 y en el capítulo 2, en el capítulo de Aldo también, aparece comparativamente menos, diría, en el capítulo 3, yo creo que el capítulo de gasto, sin embargo, no habla tanto de distribución, es curioso, digamos, eso, pero a eso me voy a dedicar después. Lo que sí quiero decir respecto de, para completar en todo caso, aunque vaya desordenando un poco, es agregar algo al comentario acerca del capítulo 3. El capítulo 3 tiene todos los gráficos y cuadros, menos uno, son todos de elaboración propia. Todos de elaboración propia, lo que muestra que quien tenga el libro, porque lo compre o porque lo robe, no tiene demasiada importancia para lo que voy a decir, tiene oro en polvo hasta el 2017, por lo menos, ¿no? ¿Cómo? Después viene el apagón. Aquí termina el libro, digamos, hasta ahí había información disponible. El apagón, bueno, después hablamos sobre las cuestiones de construcción de información. Y además trabaja con series, no solo ese capítulo. Todo el libro trabaja con series y eso produce una emoción, no es una experiencia emocionalmente intransferible cuando uno habla de la Argentina, porque efectivamente se perdió la cultura de las series, ¿no? Entonces cada tanto aparece un dato que entonces hay que tratar de pegar con otro para ver cómo se puede saber si se expandió efectivamente la cobertura, en virtud de qué o por qué lado, etcétera. El libro hace una actualización que verdaderamente, y ahí es donde digo, hace campo. A ver si fuéramos capaces de volver a este libro, de tomarlo para ir a ver qué es lo que dice sobre tal tema y poder continuar después, que fue en parte lo que hicimos con el libro azul, el de Estado Democrático y Política Social, que googleábamos sin saberlo, íbamos siempre al libro ese porque siempre alguna cosa iba a haber sobre el tema que estábamos mirando. Ya dije algo sobre el capítulo 2, lo que me parece que es más importante, al menos. Y entonces yo decía, todos los capítulos plantean debates, y todos los capítulos reconstruyen el contexto en el cual esa mirada, la mirada sobre la relación más directa, más indirecta entre bienestar y democracia, entre política social y democracia, cuál es el contexto que caracterizó a cada uno de los sectores. El último capítulo, el capítulo sobre cuidado, hace más que eso. El capítulo sobre cuidado hace algo que en realidad no es que los demás no lo hagan y estén en falta, sino que abordar el tema del cuidado requería lo que hace ese último capítulo, que es entrarle al tema del cuidado. A nadie se le ocurriría pedirle a un capítulo que explicara qué es la educación, o qué es la educación pública, o qué es la salud, o qué es la salud pública. Sin embargo, el capítulo último sí se hace cargo, y repito, por eso hace campo, de decir de qué estamos hablando cuando hablamos de cuidado,
qué es lo que significan los nuevos desarrollos acerca del cuidado y qué es lo que significan también las ausencias históricas y las ausencias presentes acerca de las intervenciones. Y traduce o especifica en todo caso su propia propuesta metodológica y hace algo que a mí me parece que es fundamental, absolutamente fundamental, y que es, si me tuviera que quedar con algo, es una grosería lo que voy a decir, pero en aras de plantear la importancia de la reconstrucción histórica de estos 40 años y del tema del cuidado específicamente, recupera el cuidado, diría esto, ese capítulo replantea, digamos, vuelve a colocar sobre la mesa, y digo vuelve a colocar porque para mí está ausente precisamente en el último tiempo, que el cuidado es un derecho. Y habla del derecho al cuidado, y dice, es una necesidad, es un trabajo, es un derecho, precisamente en un momento en el que, aún en su gran desarrollo, la cuestión del trabajo de cuidado, a mi juicio, y no estoy de acuerdo con que sea así, desplazó al cuidado como derecho, o al derecho al cuidado. Ese me parece que es un aporte fundamental de este capítulo, porque tengo una preocupación de más largo plazo, precisamente acerca de los deslizamientos que hay entre la satisfacción de las necesidades como forma de socialización de la vida y la defensa y el derecho de trabajo y de los y las trabajadoras cuando hablamos de las necesidades de la reproducción. El capítulo 9, el capítulo sobre el sistema previsional, también hace una reconstrucción del contexto en el cual se dan 4 periodos que son emblemáticos, ¿no? Digamos, en el sistema previsional es a la política social algo así como YPF a la estructura económica del Estado, digamos, ¿no? A las empresas del Estado. Es en el que se ven los saltos y las reconfiguraciones, mucho más que reconfiguraciones y reordenamientos, las explosiones periódicas que hicieron saltar por los aires distintas orientaciones para armar otra propuesta de sistema previsional. La crisis que enfrenta, digo, concretamente el gobierno radical, cuando en el 86 tiene que suspender la ejecución y la propia judicialización del sistema previsional, la privatización y la reforma a la capitalización, la vuelta al reparto y la publificación de fondos y de las instituciones, y el ajuste con una reconfiguración a la baja, ¿sí? y el tránsito a la asistencialización durante el periodo 2016-2020. También hace entonces esa contextualización, es el capítulo de Camila Arza, que se concentra allí. Solo hay una cosa que me parece que me sirve para dialogar hipotéticamente con Camila y con algo de lo que se dijo acá. En el año 2007, cuando se abre la posibilidad del tránsito del sistema privado al sistema público, hay muy pocos pases. Esa política de febrero del 2007 estuvo animada por la idea de que las personas que estaban en las AFJP en masa iban a transitar al sistema público, y eso no fue así. Y me parece que ahí hay un elemento para
algo que por aquí dijeron ahora, disculpen, pero como a mis notas tuve que agregarlas de todos los comentarios, ahora ya no sé, creo que esto es el comentario del libro de Macri, de Alfonsino Macri. No estamos hablando solamente de lo que el Estado hizo. Este libro habla, y a veces no nos gusta, de lo que la sociedad argentina hizo con las instituciones y las políticas de la política social. Ese hecho, el hecho de que se siguiera postergando y se siguiera prorrogando la posibilidad de ver si la gente venía o no venía al sistema público, en buena medida explica una parte nada más, y las formas, eso seguro, en las que en octubre del 2008 se republifican, ¿no? Se elimina el sistema de capitalización, porque como la reforma no viene de abajo, entonces se hace desde arriba. No sé si se entiende lo que estoy diciendo, y me parece que esa es una discusión que deberíamos mirar, ¿no? A lo mejor estoy diciendo pavadas, sí tengo esa convicción, pero me parece que vale la pena, que valdría la pena conversarlo. No, claro. No, entonces. Bien. No. No, está bien. A ver, no, le pongo algún título nada más, uno solo. Me llenó el alma el capítulo sobre las políticas en edades centrales. Nosotros le decimos en el equipo de investigación EET, en edad de trabajar, y tiro una idea, digamos, una intuición. Si fuéramos capaces de remirar, ¿no? Y reconceptualizar, interrogarnos acerca de por qué ese segmento de la población es el segmento más desprotegido, el más desprotegido de la población argentina es el segmento de 18 a 65 años, doblemente desprotegido, porque se espera que trabaje y las condiciones del mercado de trabajo son las que suponemos que sabemos, y además porque el sistema de protección les dice, no, en realidad es todo transitorio porque tenés que ir a trabajar, ¿no? Y porque vas a tener trabajo, y entonces vas a tener la protección que deviene del trabajo. Entonces, mirar eso, ¿no? Yo me voy a colgar de los pantalones y las polleras de ustedes para que efectivamente hagamos del estudio de ese segmento de la población algo más permanente, porque me parece que si metemos el dedo ahí, probablemente encontremos que ahí hay potencialmente una reconfiguración de todo el sistema de seguridad social y de política social, tal como vino a cumplir el papel la asignación universal, digamos, ¿sí? De todo elegiría dos cosas. Uno, de las cosas que a mí me quedan pendientes, Adriana decía, me quedaron ganas de más. Una, la informalidad es mucho más que informalidad laboral. La tragedia argentina es esa, y por eso la importancia de estudiar la población en edad de trabajar. La informalidad social no es una desgracia, es una construcción que juega su eficacia en el hecho de que desconfiamos del Estado, desconfiamos de las instituciones del Estado, nos escapamos de las instituciones del Estado y por eso construimos, hacemos informalidad, y por todas esas razones, y además es un motor de evasión. Es nada más ninguna tragedia más celebrada por los sectores más concentrados y los menos concentrados que la informalidad, porque permite evadir y es mucho más
mucho más que no querer pagar las cargas sociales, lo que no quieren los empleadores es confesar cuáles son las ganancias. Entonces, ese es el tema. Y la otra es la interpretación sobre la cuestión distributiva. 25 palabras. Ojo, me parece, digo para discutir también, ojo con el argumento de que se está distribuyendo sin crecer. Yo no creo que todo aumento del gasto sea virtuoso, para nada, para nada. Compro ya mismo la discusión sobre la productividad. Creo que es una discusión prohibida por el progresismo, pero imprescindible. Pero ojo que distribuir sin crecer puede significar que lo que estemos poniendo en discusión es precisamente la pauta distributiva. En el 2004, un organismo insospechable como CEPAL decía que las condiciones mejorarían mucho si se creciera en América Latina y disminuyera la desigualdad a través de otros mecanismos distributivos. Pero que lo más eficaz de las dos cosas era modificar la pauta distributiva, no crecer. El crecimiento trae una mejora en un tiempo más largo. América Latina, decían, era el documento sobre el cumplimiento de los objetivos del milenio, lo que necesita es principalmente modificar algunos circuitos distributivos. Perdón, ya está. Bueno, en aras de reclamar temas que quedan, digo, el tema de la fuga, que me parece que va de la mano con la deuda, con lo que acaba de decir Claudia, así que esperamos la próxima compilación en ese sentido. Bueno, les agradecemos mucho a todos por la participación. Lamentamos no poder continuar porque el aula va a ser ocupada. Y muchas gracias, Gustavo, y a todos.